En esta mañana vamos a continuar con nuestro tema de Santiago. Hemos traído temas de Santiago anteriormente y solamente dijimos que esto era un resumen prácticamente de la carta de Santiago. Y hoy continuamos con nuestro capítulo 3, versículos del 1 al 12, y vamos a pasar también del versículo 3 hasta el 18. Y así vamos a continuar en este capítulo 3 de la carta de Santiago, un libro maravilloso en el cual en esta carta Santiago confronta a aquellos que se dicen ser creyentes, pero que realmente su actitud y su conducta es todo lo contrario a lo que dicen ser. Aparentemente Santiago es una carta que no tiene mucha doctrina, pero tiene una doctrina fundamental basada en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Santiago habla a los verdaderos creyentes, pero también habla a aquellos que dicen ser creyentes, pero que no lo son. Por ejemplo, en Santiago capítulo 2, le dice Santiago a aquellos hermanos judíos, dice: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? En el capítulo 2, versículo 14, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otras palabras, si tú dices que tienes fe pero no tienes obras, ¿tú crees que te aprovechará de algo? No te aprovechará absolutamente de nada. Por ejemplo, y también dice Santiago en el versículo 22 del capítulo 1 que seamos pues hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Bueno, tú dices que has creído, tú dices que eres un verdadero creyente, pero tu conducta y tus actividades muestran una realidad de que realmente no eres un hacedor de la palabra, porque no haces conforme a la voluntad de Dios a través de su palabra, sino haces como tú quieres vivir y como tú quieres hacer. Solamente eso te convierte solamente en un oidor y no en un hacedor. Entonces, para que usted tenga una idea o tengamos una idea de lo que trata la carta de Santiago, y en esta mañana vamos a continuar con nuestro tema en la carta de Santiago. Santiago confronta a sus lectores, confronta tanto a aquellos que dicen ser cristianos, como también exhorta a aquellos que realmente son cristianos. Ahora, nuestro tema a tratar aquí en Santiago, en el capítulo 3, y vamos a continuar del versículo 7 en adelante. Nuestro tema a tratar aquí es el tema de la lengua, dijimos, y continúa con el tema de la lengua. Entonces dijimos que nuestro tema pasado fue la autenticidad de la fe de una persona inevitablemente se mostrará por su manera de hablar. Actualmente nosotros nos hemos dado cuenta por medio de la palabra, por medio de las escrituras, que las cosas, que el cristianismo se va en deterioro cada vez más, va en deterioro cada vez más y más, por la razón de que ya no es esa hambre, esa necesidad por atender a la palabra del Señor, porque no hay ese anhelo y ese deseo y esa necesidad de buscar a Dios. Sencillamente el evangelio se ha ido diluyendo poco a poco. Ya no se enseña la verdad del evangelio, ya no se confronta a la iglesia con el pecado. Se están enseñando doctrinas muy diferentes. Según de Timoteo 4, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo exhorta y demanda a Timoteo a que exponga la palabra, a que predique la palabra, que inste a tiempo y afuera de tiempo, porque dice que vendrán falsos maestros, dice que conforme a sus propias concupiscencias, dice que van a apartar a aquellos que realmente están en la fe, los van a apartar a sus propias enseñanzas y fábulas, y etcétera, etcétera. Es exactamente lo que está pasando hoy en día. Entonces Santiago lo que hace aquí es que confronta a sus lectores, confronta a los lectores diciéndoles: bueno, si tú dices que eres un cristiano verdadero y genuino, debes de presentar evidencia de que realmente lo eres. Y realmente decir que somos cristianos, eso es fácil, muy fácil, pero el problema radica en comprobar que realmente somos cristianos genuinos y auténticos. Entonces vamos a orar esta mañana
y continuar con nuestra carta de Santiago, capítulo 3. Y vamos a orar esta mañana, una mañana muy fría, pero a la vez muy bonita. Todo es necesario, el frío es necesario, el calor es necesario, el hielo es necesario, la nieve es necesaria, todo es necesario. Y demos gracias a Dios porque Él es fiel aún en la naturaleza. Sigue mandando calor, sigue mandando lluvia, sigue mandando nieve, sigue mandando hielo, y las cosas continúan de acuerdo a la voluntad de Dios, y hay que respetar esto y hay que agradecer a Dios por esto. Bendito Padre, en esta mañana gracias te damos por tu bendita palabra, Señor. Te rogamos y te quedes con nosotros en esta hora, bendito Padre, al exponer tu palabra. Permite que tu palabra fluya, bendito Padre, y que sea de grande bendición para nuestras vidas, como para también las vidas de aquellos oyentes que nos escuchan, bendito Padre. Santiago nos confronta con esta carta maravillosa, bendito Padre, a identificarnos si realmente estamos en la fe o no estamos en la fe. Nos confronta y nos hace analizarnos a nosotros mismos si realmente hacemos lo que decimos ser que somos, bendito Padre. Y es tu palabra, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Nos confronta y nos pone contra la pared y nos enseña, Señor, que nos analicemos si verdaderamente estamos en la fe, si verdaderamente hemos creído, si verdaderamente somos genuinos y auténticos, o si solamente decimos ser lo que no somos ser. Es una triste realidad, bendito Padre, de que en aquel día dice tu palabra que muchos te dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. Y simple y sencillamente se escucharán las palabras: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bendito Padre, que este no sea nuestro caso, bendito Padre, ni el de los oyentes que nos escuchan en esta mañana. Te ruego por cada uno de ellos, bendito Padre, en esta hora. Guárdalos, bendito Señor, de estas enfermedades que están surgiendo, bendito Padre. Guarda sus familias, Señor, guarda sus matrimonios, bendito Padre. Guarda sus hogares, bendito Padre, y gracias una vez más porque nos cuidas, bendito Padre, y sustentas en nuestras necesidades y nos guardas, bendito Padre. Te rogamos y te pedimos en esta hora que tú seas quien permitas fluya este estudio, bendito Padre, y juntos nos gocemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. A ti sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Actualmente en las iglesias tristemente se está predicando solamente o se está exponiendo palabra muy breve, solamente de 10 minutos, 15 minutos, y la gente no alcanza a entender y comprender a veces ni el pasaje que lee o que se lee. Y lo que tratamos de hacer aquí es de que vamos entendiendo conforme vamos avanzando en el estudio expositivo de la palabra. Y esto beneficia mucho, en gran manera, que nosotros entendamos y comprendamos su texto y parte de su contexto, y sabiendo de lo que la carta está hablando, está tratando. Y como dijimos anteriormente, Santiago aquí está tratando a sus lectores, lo está confrontando a que realmente se identifiquen si realmente son lo que dicen ser. Bueno, si tú dices ser creyente y cristiano, que dices tener fe, pero tu conducta es todo lo contrario, pues entonces hay evidencia de que realmente no has creído, de que realmente tu fe no es genuina y verdadera. Entonces, inicialmente Santiago lanza una fuerte advertencia para aquellos que quieren ser maestros, ya que todo maestro sin excepción debe ser diligente en presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto le dice el apóstol Pablo a Timoteo, allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Le dice a Timoteo que se presente a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, todo maestro, todo predicador, todo exponente de la palabra tiene la responsabilidad de usar bien la palabra de verdad. No es nada más de decir quiero ser maestro y enseñar cualquier cosa que se nos ocurra detrás de los púlpitos. Hay una responsabilidad tanto del maestro como del oyente. O los podemos arrastrar a los oyentes a un cristianismo vacío,
hueco, sin fruto y sin esperanza, o nos podemos conducir en un camino que realmente es un camino de rectitud, que nos lleva directamente a la presencia y nos lleva a tener esa relación con el Padre en Cristo Jesús. O podemos llevarnos en el camino correcto, o podemos desviarnos del camino correcto. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se presente como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. Y usar bien la palabra de verdad, esto implica ser un maestro diligente, un maestro responsable, un maestro que realmente esté entregado a la palabra, que realmente esté entregado al ministerio, que realmente entienda el verdadero evangelio de Jesucristo y que verdaderamente viva el evangelio de Jesucristo. Lo segundo que Santiago enseña, que la lengua, aunque es un miembro muy pequeño del cuerpo, tiene gran poder para controlar. Y dijimos la semana pasada, nos llevamos esto a casita y la pregunta fue: ¿usted controla su lengua o su lengua lo controla a usted? Y es una pregunta muy confrontativa y que nos pone a pensar a nosotros si nosotros realmente tenemos control de nuestra lengua o la lengua nos controla a nosotros en su totalidad. También lo que nos enseña Santiago, lo tercero que miramos y presenta Santiago, es que la lengua tiene un gran alcance destructivo. Como tiene un alcance a corta distancia, como también tiene un alcance a larga distancia. Y Santiago pone como ilustración el fuego. Así como un pequeño fuego, una pequeña chispa enciende un gran fuego, enciende un gran bosque, lo mismo pasa con la lengua. Lo mismo pasa con la lengua cuando nosotros no tenemos control de la lengua y la usamos inapropiadamente. Basta una palabra solamente que expresemos inapropiadamente para construir un gran problema. Entonces, actualmente como cristianos nos gusta escuchar temas motivacionales. Actualmente como cristianos nos gusta escuchar temas que escuchemos decir que solamente vamos a recibir bendiciones, que solamente vamos a recibir bienestar. Queremos escuchar mensajes que dicen que nos queremos sentir bendecidos por las palabras del predicador. Queremos escuchar mensajes que realmente nos halaben. Queremos escuchar mensajes que realmente nos hagan sentir cómodos, que realmente nos hagan sentir a gusto, pero no nos gusta que se nos confronte con la palabra de verdad. Estamos actualmente en una comodidad donde realmente al creyente dentro de las iglesias ya no se le confronta con el pecado, no se le llama la atención, no se le redarguye, y el problema radica en que si la iglesia se empieza a confrontar con su pecado y con su conducta y con su manera de vivir, no de acuerdo a la voluntad de Dios ni de acuerdo a la palabra de Dios, lo que hacen las personas es que prácticamente se empiezan a alejar y se empiezan a ir de las iglesias. Y es lo que muchos predicadores y líderes temen, a que la gente se vaya por ser confrontados con la verdad. Dice Pedro y Juan que juzguen ustedes, allá en el libro de los Hechos, si es mejor obedecer a los hombres o a Dios. Y claro que la respuesta es obvia: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice el apóstol Pablo: no busco agradar a los hombres, sino que busco agradar a Dios. Ese debe de ser el enfoque de todo predicador, de todo maestro, de todo líder y dentro de las iglesias, que su enfoque primordial sea instruir a la iglesia y confrontarnos con su conducta, la cual a veces no es apropiada delante de la presencia del Señor y no es apropiada delante de los hombres. En cuarto lugar, miramos en el versículo 6, lo que miramos es que una lengua que no es controlada perjudica a la persona, o propiamente perjudica personalmente, o nos perjudicamos nosotros mismos, pero también perjudica a todos alrededor y traerá consecuencias tanto presentes como eternas. La Nueva Traducción Viviente lo traduce a la última parte del verso 6 de esta manera: porque el infierno mismo la enciende,
o porque se quemará en el infierno. Fíjense la gravedad de no controlar la lengua o de esa naturaleza no haber sido transformada, aún pensando que realmente ha sido transformada cuando no ha sido transformada y regenerada. Dice, la última parte en la traducción viviente, dice porque se quemará en el infierno. Ahora, en los siguientes versículos, el 7 y 8, que vamos a leer en esta mañana, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Y el versículo 8 nos dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. Y lo último es tremendo, dice que está llena de veneno mortal. Una lengua no regenerada está prácticamente llena de veneno mortal. Y esto que le dice a usted que está llena de veneno mortal, Santiago pasa a mostrar entonces que no puede haber dos naturalezas juntas, siendo incompatibles una de la otra. O sea, si yo digo que soy un creyente y por lo tanto debo presentar evidencia que mi lengua es controlada por esa nueva naturaleza, pero si realmente la lengua no es controlada, realmente hay un problema ahí, es algo incompatible, de que lo que yo digo ser no lo es, cuando debería de ser lo que digo ser. Entonces, miramos que Santiago, después de estos versículos, pasa al versículo 9, y lo que dice Santiago aquí es que dice que con ella bendecimos y con ella maldecimos. Y mira la gravedad del asunto aquí, esto implica la lengua, porque con la lengua es con el miembro del cuerpo más pequeño que bendecimos, pero también con ella que maldecimos. Entonces Santiago, para mostrar que no puede haber dos naturalezas juntas, siendo incompatibles una de la otra, Santiago está hablando de la lengua. Él dice que con ella bendecimos y con ella maldecimos. Dice Santiago, en otras palabras, no es posible que de una misma boca procedan maldición y bendición. Esto no es posible. Entonces, usted ha escuchado dentro de las iglesias evangélicas, usted se sorprende con el mundo secular, ¿verdad? Esto es normal y es natural en ellos, porque no conocen de la palabra, no han tenido ese encuentro personal con Jesucristo, no han tenido ese encuentro y esa relación con el Señor a través de Jesucristo, a través de su palabra. No pueden entender estas cosas, pero esto pasa muy común dentro de las iglesias cristianas evangélicas. Llegamos aquí y bendito sea Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, pero si estamos en conflicto con personas dentro de las iglesias, nuestras palabras no van a ser muy apropiadas concerniente a aquella persona con la que estamos peleados o estamos enemistados. Y siempre, no necesariamente tienen que haber palabras obscenas en cuanto a las maldiciones. Podemos decir, por ejemplo, ojalá que te apachurre el tren, ojalá y que te muerda un perro, y por ejemplo, cosas así, por no ir más allá, ¿sabes? Por no ir más allá. Y entonces, Santiago está diciendo, no es posible que de una misma boca procedan maldición y bendición. El propósito de todo cristiano, o el deber de todo cristiano, es solamente alabar, glorificar y bendecir el nombre de Dios y no andar maldiciendo al prójimo, porque dice el más grande mandamiento, que amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Pero el segundo más grande mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces aquí se identifica aquel que verdaderamente es creyente, aquel que verdaderamente ha creído, aquel que reconoce y entiende que está haciendo la voluntad del Padre. ¿A qué? ¿Al qué? Al amar al Padre y también amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Cuando Jesús presenta la parábola, la enseñanza de aquel
de aquel buen samaritano. Y usted sabe que entre judíos y samaritanos no se podían ver. No, los judíos no podían ver a los samaritanos, ni los samaritanos a los judíos. Pero hay un hombre que fue atacado en el camino y fue robado. Y pasó un sacerdote primeramente y no se detuvo a ayudar. Pasó un levita también y tampoco se detuvo a ayudar. Pero después vino un samaritano y el samaritano se detuvo a ayudar a aquella persona que estaba mal herida y que había sido robada. Y lo ayuda y lo unge con aceite y lava sus heridas y lo lleva a un mesón y le dice al mesonero: te lo encargo, y le deja cierta cantidad de dinero. Dice: lo demás que te falte, si yo cuando regrese te lo pago. Entonces dice: ¿quién hizo misericordia? Claro, el samaritano, y no se podían ver entre sí. Ahora es una enseñanza: he ahí tu prójimo, con aquel que tú no te puedes ver ni en pintura. ¿Sabe? Entonces, dos cosas: o nuestra naturaleza ha sido transformada, o sigue estando en la misma condición caída. Santiago es muy práctico, pero también muy directo en la enseñanza, y confronta a aquellos creyentes o a aquellos que dicen ser creyentes cuando realmente no lo son. Ahora, para que los lectores de Santiago o de la carta de Santiago entiendan con mayor claridad, Santiago les formula 3 preguntas retóricas, a las cuales la respuesta a cada una de ellas es un rotundo no. Versículos 11 y 12 del capítulo 3 de Santiago. Si tiene su Biblia en su mano, puede leer con nosotros. Capítulo 3, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o lavídigos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago formula 3 preguntas retóricas, y dijimos que a las cuales a cada una de ellas es la respuesta es un rotundo no. Entonces, la enseñanza prácticamente que está enseñando Santiago a sus lectores es que en la vida del creyente no puede haber dos naturalezas. O hay una naturaleza transformada, regenerada, una naturaleza diferente, o sigue permaneciendo en la misma condición caída. Pero no puede haber dos naturalezas, y es por eso la razón que hace estas preguntas en estos versículos. Y la primera pregunta que formula Santiago es: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Es claro que la respuesta es negativa, o es no, ya que la misma fuente no puede o no produce dos tipos de agua tan diferentes. O produce una o produce la otra. Ahora, sin duda Santiago hace referencia a las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7, 16, 17, diciendo, y lo que dice el Señor Jesús aquí en su enseñanza, y Santiago está bien apoyado en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por sus frutos los conoceréis. Santiago está confrontando a aquellos que dicen ser creyentes, pero que realmente sus prácticas y sus acciones demuestran todo lo contrario. Pero también está hablando a aquellos creyentes que si por ahí están practicando estas cosas, que dejen de practicarlas. El Señor quiere una iglesia saludable, que se esté santificando día con día. El Señor no quiere una iglesia enferma que no se esté santificando día con día. La única manera que usted se va a santificar es por medio de su palabra, porque usted escucha la palabra de Dios. Cuando usted lee su palabra, y el Señor le dice a usted cuál es la conducta por la cual usted debe de optar. Pero si no pasa tiempo en la Escritura, no se va a dar cuenta y no va a conocer a ese Dios de la palabra. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es un rotundo no. Una fuente no produce dos tipos de agua a la misma vez, no puede producir agua dulce y agua amarga. Entonces ahora, sin duda,
Santiago, dijimos, hace referencia a esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice, Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y la pregunta que hace el Señor Jesús en Mateo 7, 16, 17, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Los espinos no producen uvas. El árbol que produce las uvas es la vid. Entonces, dice, o higos de los abrojos no producen higos. La higuera es el árbol que produce los higos. Entonces, la respuesta es obvia, no. Y es no. La enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es clara y dice, así todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da malos frutos. Entonces el árbol se conoce por sus frutos, los cuales identifican su verdadera naturaleza. Esto referente a las siguientes preguntas que formula Santiago. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? No, la higuera no produce aceitunas, la higuera produce higos. ¿Y la vid higos? No, la vid no produce higos, la vid produce uvas. Entonces el Señor dice que el árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Y luego sigue diciendo, por sus frutos los conoceréis. Entonces Santiago le dice, bueno, ¿cómo es posible de que ustedes digan que bendicen a Dios, pero también a la vez estén diciendo que maldicen a sus semejantes, a su prójimo? O sea, ¿cómo es posible que de un mismo corazón broten dos cosas? O hay una naturaleza en tu corazón, o hay la otra naturaleza en tu corazón. Una naturaleza caída, o una naturaleza regenerada, una naturaleza reconstruida. Entonces, entendemos que cada cosa aquí presentada produce en su naturaleza lo que es de su naturaleza. No es posible que haya dos naturalezas diferentes en el corazón realmente redimido. Santiago termina con una afirmación clara y contundente al final del versículo 12, diciendo, así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y agua dulce. Santiago está confirmando esta verdad contundente. No pueden brotar de una misma fuente agua salada y agua dulce. No puede brotar de un corazón no arrepentido y no regenerado cosas buenas. No puede, no hay manera. Como también un corazón regenerado, un corazón redimido, un corazón que ha sido perdonado, no puede brotar de ese corazón cosas malas. Esto para enseñar la gran verdad en lo que es realmente la condición de una naturaleza caída y una naturaleza transformada y regenerada por Dios mismo, ya que Dios hará la obra sobrenatural en un corazón verdaderamente arrepentido, que verdaderamente reconoce su condición caída. Y tenemos que un corazón lleno de ira no puede producir palabras o acciones amorosas. Un corazón lleno de odio no puede producir palabras o acciones amorosas. Un corazón lleno de odio, de rencor y de amargura no brota otra cosa más que odio, rencor y amargura, porque es un corazón que no regenerado, es un corazón que no redimido, es un corazón que verdaderamente no se ha arrepentido genuina y verdaderamente. Ahora Santiago nos confronta a nosotros como iglesia, como lectores de su carta. ¿Mi corazón ha sido verdaderamente regenerado? ¿Mi corazón ha sido verdaderamente redimido? ¿O simple y sencillamente me he arrepentido de los dientes para afuera? Hay muchos ejemplos en la Escritura de personas que se han arrepentido solamente de los dientes para afuera.
Y tenemos un ejemplo de Simón el Mago. Este hombre con Felipe escuchó el Evangelio y entre comillas se arrepintió, entre comillas se bautizó, y entre comillas andaba con Felipe en el ministerio. Pero viene Pedro y mira el corazón de este hombre. Después de que este hombre ofreció dinero para que se le fuera otorgado el Espíritu Santo, dijo Pedro: ¿cómo es posible que se te ocurra esta barbaridad de ofrecer dinero por el Espíritu? Esto no se compra con dinero, esto es un don de Dios. No lo puedes obtener con absolutamente nada. Y Pedro le dice: en prisión de hielo y de amargura veo que estás. Dice: arrepiéntete y quizá Dios te perdone esta tu ofensa tan grande. Simón no pide perdón, simplemente le dice a Pedro: oren por mí, para que quizá me sea perdonado este mal tan grande que ustedes han dicho sobre mí. Entonces, como ese hay muchos ejemplos. Ananías y Zafira, por ejemplo, no tenían un corazón arrepentido, porque en su corazón había ¿qué? A una avaricia por las cosas materiales, por las riquezas, y vendieron un terreno y dijeron: este terreno lo vamos a dar para las necesidades de la iglesia. Pero ¿qué fue lo que hicieron? Ambos quedaron de acuerdo en que iban a sustraer parte de ese dinero de lo que habían vendido, y se quedaron con eso. Y Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has permitido que Satanás se meta en tu corazón y te permita orar de esta manera? Entonces, hermanos, hay conversiones genuinas y verdaderas, y hay conversiones no genuinas y no verdaderas. Hay conversiones sinceras y conversiones no sinceras. Y Santiago nos confronta y nos dice: bueno, si tú dices que eres cristiano y que tienes fe, pero no tienes obras, ¿dónde está la evidencia de que realmente has tenido una fe genuina y verdadera? ¿Dónde está la evidencia de que realmente te has arrepentido genuina y verdaderamente? Ahora, pensamos en la prueba de la lengua. ¿La lengua te controla a ti o tú controlas a la lengua? Las personas que han alcanzado una madurez en el Evangelio, han alcanzado una madurez en la palabra, son aquellas personas que se retienen, y son aquellas personas que están prontos para oír y son tardos para hablar. Los que no hemos entendido realmente el mensaje, el verdadero Evangelio, somos aquellas personas que somos prontos para airarnos y somos tardos para oír y somos prontos para responder. Entonces, miramos que aquí tenemos que un corazón lleno de odio no puede producir palabras o acciones amorosas, y un corazón impío no puede producir palabras o acciones rectas. Un corazón impío no puede producir palabras o acciones rectas. Eso es la naturaleza del hombre caído. Es todo lo contrario. ¿Produce qué? Cosas negativas. Solo produce cosas inapropiadas que realmente dicen realmente la naturaleza que hay en él. Un higo, una higuera que da higos, esos higos son la manifestación de que realmente ese árbol en su naturaleza da y produce lo que debe de dar. Entonces, seguimos para adelante con este tema. Jesús explicó también que no puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Esto es una incoherencia de veras. Él dice que no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos, y concluye diciendo: así que por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Y lo mismo pasa, es una metáfora empleando el árbol para decir o para representar al hombre. Entonces nosotros, lo mismo dice de nosotros concerniente a nuestras actividades, nuestra conducta, nuestras acciones, es lo que nos identifica
delante de Dios y delante de los demás, de que realmente somos genuinos o no somos genuinos por nuestras acciones, por nuestras obras, por nuestra conducta, por nuestras actividades y por todo lo que nosotros hacemos dentro y fuera de la iglesia. Pueden decir, verdaderamente es un creyente cuando ama, cuando perdona, cuando mira por las necesidades del prójimo, y cuando está dispuesto a sufrir por el evangelio. Pero una persona, un creyente que de buenas a primeras tiene cualquier problema y tira la toalla, o cuando nos maldicen, maldecimos en vez de bendecir, están ahí los frutos. ¿Cuáles frutos son los que manifestamos nosotros? ¿Frutos dignos de arrepentimiento o simplemente decimos ser lo que no somos ser? El verso 19 de este mismo capítulo de Mateo, el versículo 19 de este mismo capítulo de Mateo 7, tiene un fuerte mensaje, como también una fuerte advertencia, diciendo: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, todo hombre que realmente no presente buenos frutos, que realmente no presente evidencia de lo que dice ser, dice la palabra del Señor que será cortado y echado en el fuego. Dice el Señor Jesús en su palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice también Jesús: el que me ama guarda mis mandamientos. Y dice Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y va a haber unas palabras en el día que nos presentemos delante del Señor, y le diremos al Señor en aquel día: Señor, Señor, no echamos demonios en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre, no profetizamos, no hicimos esto y aquello. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Van a ser unas palabras sumamente crudas a los oídos de aquellos que nos presentemos delante del Señor cuando dijimos ser lo que realmente no éramos. No nos jactemos de decir que somos cristianos, no nos jactemos de decir que somos creyentes, no nos jactemos de decir que venimos a la iglesia, no nos jactemos de decir que conocemos a Dios, no nos jactemos de decir que estamos en Cristo, cuando realmente no hacemos la voluntad del Padre, cuando no nos amamos los unos a los otros, cuando no miramos por las necesidades del prójimo, cuando no perdonamos y cuando vivimos en conflictos y en pleitos y en contiendas dentro y fuera de la iglesia. Esto no es la naturaleza de un verdadero creyente. Entonces, tenemos que Santiago presenta una ilustración más que clara a los versos 9 y 10 con los versos 11 y 12. Tenemos que Santiago presenta una ilustración más que clara a los versos 9 y 10 con los versos 11 y 12, y se los voy a leer nuevamente para que lo entiendan un poquito mejor. Santiago dice en el versículo 9 y 10: con ella bendecimos a Dios, hablando de la lengua, y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice el versículo 10: de una misma boca proceden bendición y maldición. Y les dice: amados hermanos míos, esto no debe de ser así. Y luego les presenta la ilustración con estas preguntas. Y les pregunta: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? La respuesta es no.
Hermanos míos, pues, ¿acaso la higuera, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Y la respuesta es no. Dice, y confirma con lo último, dice, así también ninguna fuente puede dar agua dulce, salada y dulce. No puede haber dos naturalezas en tu corazón. No puede haber dos naturalezas en nuestro corazón. No, dice Santiago, no debe de ser así. No puedes bendecir, pero también a la vez maldecir. ¿Cuál es tu naturaleza que hay dentro de ti? La lengua tiene una capacidad tremenda, un alcance tremendo. Y si no tenemos cuidado de la lengua, nos puede meter en grandes problemas, en graves problemas. Entonces, el mensaje del Evangelio es claro. Todo el mensaje del Evangelio es arrepentíos y convertíos. Convertíos de vuestros malos caminos. Solamente por medio de Jesucristo hay salvación, perdón de pecados y por ende la vida eterna. Y nadie puede llegar al Padre por Jesucristo. Pero si usted decide rechazar y decide no aceptar, prácticamente su lengua le va a cargar grandes problemas por la eternidad. Entonces, Santiago prácticamente no nos deja salida y nos deja sin palabras para contradecir sus argumentos o enseñanza. En nuestro corazón no puede haber dos naturalezas, o hay la una o hay la otra. O nuestro corazón ha sido transformado, regenerado de nuestra naturaleza caída, o sigue siendo la misma, o sigue estando en la misma condición caída. O nuestro corazón ha sido transformado, regenerado de nuestra naturaleza caída, o sigue estando en la misma condición caída. Por sus frutos los conoceréis. Y Santiago es claro. La higuera produce higos, la vid produce uvas. De una fuente no pueden brotar dos clases de agua diferentes o tan diferentes. Lo mismo en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Dice del corazón, el hombre del buen tesoro saca buenas cosas, pero el hombre malo del mal corazón saca malas cosas. Y dice Jesús que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Eso nos identifica a nosotros realmente lo que somos y lo que hay dentro de nuestro corazón. Necesitamos ser confrontados por la palabra del Señor. Queremos crecer, queremos madurar, queremos afirmarnos en la palabra. No esperemos escuchar mensajes de bienestar y no esperemos escuchar mensajes motivacionales. No esperemos escuchar mensajes de prosperidad. Queremos prosperar, pero en lo espiritual, no en lo material, porque lo material aquí se va a quedar, pero lo espiritual nos va a ir llevando cada vez más y más a formarnos a ese carácter que es el carácter del Señor Jesucristo, y esto lo va a hacer el Padre por medio de su palabra. Ahora Santiago pasa al tema de la lengua, al tema de la sabiduría terrenal y celestial, y vamos a mirar a estos versículos del 13 al 18 y lo vamos a leer rápidamente. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos
que hacen la paz. Entonces, aquí hay dos conductas. Y la conducta, y cada conducta es en base al conocimiento, es en base a la sabiduría y es en base al entendimiento, ya sea terrenal o sea celestial. Entonces, miramos que el tema de la sabiduría terrenal y celestial, en lo cual hay un claro contraste entre ambos y no hay ninguna compatibilidad en ellos, son opuestos y contrarios la una de la otra. Santiago 3, del 13 al 18 lo leímos. En el verso 14 del capítulo 2 de 2 de Corintios, en el verso 14 de 2 de Corintios capítulo 6, dice Pablo a manera de preguntas: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y la segunda pregunta es: ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Hay un contraste, no tienen ninguna relación y no son compatibles. Ni la justicia es compatible con la injusticia, ni la luz es compatible con las tinieblas. Hay una incompatibilidad en ambas cosas. En lo absoluto no hay compatibilidad alguna. De la misma manera, en cuanto a la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial, no hay ninguna compatibilidad. Ahora, dentro de un breve contexto, escuche, los hebreos, algunos comprendieron que las verdades o que la verdadera sabiduría no era intelectual, sino de conducta. La verdadera sabiduría no es intelectual, sino de conducta. De ese modo, el necio más grande es, por lo tanto, el que conoce la verdad y no la aplica. El necio más grande es aquel que conoce la verdad y no la aplica en su vida. Por lo tanto, para los judíos la sabiduría era la habilidad para vivir rectamente. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero los necios desprecian esta sabiduría y esta enseñanza. Ahora, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento ponen en claro que hay dos clases de sabiduría. Y esto es claro: la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. La sabiduría terrenal, de abajo, y la sabiduría de lo alto, la sabiduría celestial. Y aquí nuestro pasaje Santiago formula una pregunta diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Bueno, si hay alguno que es entendido y sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. En otras palabras, tiene que haber evidencia de tal afirmación. Tiene que haber evidencia de tal afirmación. Actualmente, hermanos, es triste, pero aunque usted no lo crea, no se está viviendo el evangelio que se debiera vivir. No se está viviendo la palabra como se debiera vivir la palabra. Decimos que amamos, pero también a la vez aborrecemos. Decimos que perdonamos, pero solamente perdonamos de los dientes para afuera. Decimos que hemos madurado, pero al más mínimo incidente dentro y fuera de la iglesia empezamos a dudar y empezamos a titubear. Realmente es una triste realidad que es muy poco, en muy pocas porciones, en lo cual se mira que algunos están viviendo o se están esforzando por vivir un evangelio verdadero, están esforzándose por vivir verdaderamente la palabra de Dios, pero déjenme decirles, hermanos, que son muy poquitos, son contados. Es casi como buscar una aguja en un pajar. Es triste, pero es la verdad.
Entonces, en otras palabras, tiene que haber evidencia de tal afirmación. En el verso 14 del capítulo 2, Santiago dice también a manera de pregunta, ¿de qué aprovechará? Versículo 14 del capítulo 2 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta es que no aprovecha de nada. Y la segunda respuesta es que la fe sin las obras, sin evidencia alguna, no podrá salvarle. Yo digo que tengo fe, pero realmente no presento evidencia de que realmente tengo fe. Es una fe, dice Santiago, una fe muerta. Una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Hasta los demonios creen y tiemblan. Afuera hay mucha gente que dice, yo tengo fe, yo he creído, pero vivimos vidas que dicen todo lo contrario a lo que confirmamos o decimos ser que somos. Hermano, el tiempo se acerca, y así como los tiempos de Noé, cada año que pasaba se acercaba más y más el diluvio, se acercaba más la destrucción de la humanidad en el tiempo de Noé, y se llegó el tiempo. Se va a llegar el tiempo que vamos a partir de esta vida, no sabemos cuándo, no sabemos a qué hora, no sabemos dónde, pero de que vamos a partir, vamos a partir. Y lo que Santiago está preocupado es que realmente los lectores se pongan a autoexaminarse a sí mismos y realmente entiendan y comprendan la necesidad de un arrepentimiento genuino y verdadero y presenten evidencia de que realmente se han arrepentido. Habemos muchos cristianos que no presentamos evidencia de un verdadero y genuino arrepentimiento, porque seguimos en la misma condición. Hablamos lo que no debemos de hablar, hacemos lo que no debemos de hacer y actuamos como no deberíamos de actuar. No puede haber naturalezas en nuestro corazón redimido, no puede haber dos naturalezas en nuestro corazón transformado, cambiado y regenerado por el poder de la palabra del Señor. O hay una cosa o hay la otra. Entonces, la respuesta es que no aprovecha de nada. De la misma manera, si alguno dice ser sabio y entendido, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice, no os cantéis ni mintáis contra la verdad. En otras palabras, no hagas alarde de tal sabiduría y entendimiento, porque realmente lo que haces es mentir a la verdad. Y el versículo 15 dice, pero porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Santiago claramente y continuamente viene confrontando a aquellos que dicen ser, pero que realmente viven bajo un autoengaño. Santiago claramente es continuamente y viene confrontando a aquellos que dicen ser, pero que realmente viven bajo un autoengaño. Si dices que eres sabio y entendido, bueno, pues muéstralo por la buena conducta, muéstralo por tus buenas obras, muéstralo sabiamente y en mansedumbre. ¿Realmente eres sabio y entendido? Ok, muéstralo. Si no, no te jactes de que eres un sabio y entendido. No mientas contra la verdad. Y habemos muchos cristianos que realmente es lo que somos. Decimos que hemos alcanzado sabiduría y entendimiento, pero ¿qué? Pero no demostramos con evidencia contundente de que realmente esto es realmente así. El versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay celos y contención, pleitos, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Esto no debe de haber dentro de las iglesias. Celos, ni conflictos, ni contiendas, ni contención, etcétera, etcétera, porque esto es solamente sabiduría terrenal, sabiduría de los hombres, y es una sabiduría que diabólica. Pero parece que es lo que abunda dentro de las iglesias.
¿Cómo puedo decir yo que soy cristiano cuando aborrezco a mi prójimo o a mi hermano en Cristo, o al que dice ser mi hermano en Cristo, o que yo digo ser cristiano? ¿Cómo puedo yo decir que soy un verdadero creyente cuando mis acciones y actividades muestran todo lo contrario, al aborrecer a mi prójimo o al aborrecer inclusive a mi hermano que se encuentra dentro de la fe cristiana? Dice Santiago, no te jactes ni mientas contra la verdad. Entonces, el versículo 16 confirma esta gran verdad en lo concerniente a la sabiduría. Esta sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, la cual es todo lo contrario a la sabiduría de lo alto. Ahora, solamente vamos a mirar la sabiduría que viene de lo alto y cómo es y cómo la describe Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿qué? Pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Es todo lo contrario y todo lo opuesto a la sabiduría terrenal. Entonces, si nosotros entendemos esto, vamos a llevar a la práctica lo que realmente es de lo que proviene de la sabiduría celestial, de la sabiduría de lo alto. Pero si nuestra naturaleza todavía no ha sido redimida, solamente vamos a obrar de acuerdo a la sabiduría terrenal, animal y diabólica, causando pleitos, contiendas, teniendo celos amargos en nuestro corazón y malas intenciones, etcétera, etcétera. Dice el versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía. Sin incertidumbre y sin hipocresía. El mundo secular se jacta y se llena la boca al decirnos que somos nosotros, los creyentes o cristianos evangélicos, hipócritas y falsos. Y en cierta manera, en muchas de las veces, tienen toda la razón de decirme que soy un hipócrita y falso, porque lo que yo presento son evidencias de que realmente no es una persona o un creyente regenerado, un creyente transformado, que realmente lo que debe de estar practicando no lo practica, que realmente lo que debe de estar viviendo no lo vive, de que realmente lo que debe de estar haciendo no lo hace. Y en parte de Santiago es claro, dice: no te jactes ni mientas contra la verdad, no seas hipócrita, en otras palabras, no seas falso. Y el versículo 18 dice: el fruto de justicia siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo único que puede hacer la diferencia en el ser humano es una verdadera entrega de su corazón al Señor. Lo que va a hacer la diferencia en la persona es que se arrepienta genuina y verdaderamente. Lo que va a hacer la diferencia en la persona es que realmente surja un nuevo, o haya un nuevo nacimiento. Lo que realmente va a hacer la diferencia en la persona es que realmente entienda que ahora ya es una nueva criatura y por lo tanto las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Mientras no entendamos nosotros el verdadero evangelio, vamos a vivir vidas bajo autoengaño. Vamos a vivir vidas que realmente no son lo que pensamos que debieran ser. Santiago es claro y confronta a sus lectores. No digas que eres esto cuando no lo eres. No digas que haces esto cuando no lo haces. No te engañes a ti mismo. No vivas bajo un autoengaño. Así hablamos muchos creyentes dentro de las iglesias que no hemos entendido la verdadera realidad del evangelio,
que no hemos entendido la verdadera voluntad del Padre y que no hemos realmente entendido lo que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. No hemos entendido estas grandes verdades y por lo tanto, como no las hemos entendido, no las podemos aplicar a nuestras vidas. Estamos luchando, estamos en pruebas que no podemos vencer porque no hemos crecido y no hemos madurado y no hemos entendido estas grandes verdades. El mensaje de esta mañana es que no sigamos viviendo bajo un autoengaño. Si decimos ser lo que pensamos ser, obremos de acuerdo a lo que decimos ser. Obremos de acuerdo a lo que decimos ser. Si no, en otras palabras, ni siquiera abramos la boca y al jactarnos de decir que somos cristianos o que somos creyentes. Porque acuérdense, los demonios también creen y tiemblan. La única esperanza para todo ser humano, la única esperanza está en Cristo Jesús. La única esperanza está en acercarnos a Dios arrepentidos verdadera y genuinamente. Y no sigamos jugando a que somos cristianos cuando realmente las acciones muestran todo lo contrario. Usted es un creyente que perdona, usted es un creyente que ama, usted es un creyente que hace la voluntad del Padre, usted es un creyente que vive la verdad del Evangelio. ¿Es usted un creyente que verdaderamente está en Cristo? ¿O somos creyentes que solamente lo decimos de los dientes para afuera? Que el Señor le bendiga en esta mañana y no se olvide, si usted dice ser lo que dice ser, viva la palabra, viva el Evangelio, viva en Jesucristo. Bendito Padre, esta mañana te damos las gracias por tu palabra, por tu misericordia, por esta palabra, Señor, compartida, bendito Padre. Guárdanos de toda maldad, Señor, de toda impiedad, bendito Padre. Y, Señor, que tu palabra nos siga confrontando, bendito Padre, nos haga ver la realidad de las cosas, bendito Padre. De que no digamos ser lo que no somos ser, bendito Padre. De que realmente confirmemos, bendito Padre, si es que somos verdaderos creyentes, genuinos y auténticos, bendito Padre, que lo presentemos y manifestemos con nuestras acciones, bendito Padre, nuestra conducta, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, bendito Padre, nuestra manera de conducirnos. Te ruego por cada familia que representa este lugar, bendito Padre, les bendigas y les guardes, Señor, y nos prepares para el día de mañana, si es tu voluntad, Señor, que amanezcamos, bendito Padre. Y una vez más, gracias. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén, Señor.